Bien, mis queridos hermanos, entonces damos gracias a Dios por este tiempo de la predicación de la palabra y vamos a ver qué nos tiene el Señor el día de hoy para decirnos. Recordemos que cuando oramos, hablamos a Dios, pero cuando escuchamos su palabra expuesta es Dios hablándonos a nosotros. Así que vamos a comenzar y quisiera comenzar comentando sobre el mundo precisamente. Un mundo donde todos pretendemos siempre ser los mejores. Siempre pretendemos ser el mejor trabajador, el mejor estudiante, el mejor en todo lo que yo hago. Entonces, si yo soy padre de familia, entonces pretendo ser el mejor padre y todos los demás están mal y yo estoy bien. Si soy un jugador de fútbol, entonces pretendo ser el mejor jugador de fútbol y todos los demás no saben. Yo soy el que sé de estrategias, de formaciones, de a quién debo hacer el pase, de quién debe enviarme el pase, etcétera. Siempre soy yo el mejor. Y cuando hablamos de religión, y hablando del mundo primero, no estoy hablando solamente de los cristianos, sino de todas las personas en general. Pero cuando hablamos de religión, y cuando me refiero a religión, hermanos, me estoy refiriendo a la relación que hay entre Dios y el hombre, que es lo que verdaderamente significa la palabra religión. Y la verdadera religión es la que encontramos en las Escrituras. Sin embargo, cuando nos referimos a religión y a las diferentes religiones que hay en el mundo, cada persona quiere ser salvo a su manera. Cada persona quiere ser salvo en cada una de estas religiones. Entonces, si es la religión católico romana, quiero ser salvo por obras más la fe. Si es una religión, por ejemplo, hinduista, si es una religión politeísta, etcétera, entonces quiero salvarme a través de ser buena persona, a través de esto o aquello, porque soy yo el mejor, porque yo puedo salvarme, sea en la religión cristiana, sea en la religión católica o sea en las otras religiones que existen en el mundo. Pero siempre quiero ser el mejor en todo. Y el mundo siempre quiere ser el mejor en todo. Así que cuando uno, por ejemplo, le pregunta a una persona, cualquier persona, si es hijo de Dios, ¿cuál es la respuesta que van a dar? Por supuesto que sí. Todos, según el concepto del mundo, son hijos de Dios. Todos fueron creados por Dios y según ellos, por esa razón, entonces, son hijos de Dios. Todos se consideran hijos de Dios. ¿Y por qué se consideran hijos de Dios? Porque quieren ser mejores en todo, porque quieren ganar todo. Entonces ellos quieren ganar el cielo por sus propias fuerzas. Ellos ganan el cielo de los hinduistas, ellos ganan el cielo de los cristianos, ellos ganan el cielo de los católicos, ellos ganan el cielo de los testigos de Jehová, ellos ganan el cielo de todas las religiones y se sienten victoriosos y vencedores por sus propias fuerzas. Sin embargo, mis hermanos, hoy en esta mañana quisiera que nos examináramos nosotros y que comprobáramos si esto que el mundo profesa es cierto. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? Y para esto quisiera que Juan, el apóstol Juan, y sus palabras inspiradas por el Espíritu Santo nos dieran esta respuesta. Para ello quisiera que fuéramos a Primera de Juan. Vamos a ir al capítulo 3. Y hoy vamos a estar reflexionando en esta porción. Vamos a verlo desde el versículo 29, que fue donde quedamos la última vez, y vamos a verlo hasta el versículo 3 del capítulo 3. Entonces voy a leer, si ya la tienen, hermanos, si no, entonces me siguen allí en sus mentes. Dice la palabra de Dios. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hoy quisiera responder dos preguntas que me surgen y creo que nos surgen a cada uno meditando en esta porción de la palabra eh, respecto a quiénes son los hijos de Dios. Y esa es una de las primeras preguntas que quisiera responder con lo que vemos en este texto. Y la segunda pregunta que quisiera responder es ¿cómo saber si somos hijos de Dios? Porque como les decía anteriormente, todos se consideran hijos de Dios, todos se consideran buenos, todos se consideran los mejores. Y aún a veces, hermanos, dentro del cristianismo pasa lo mismo. Nos consideramos tal vez el mejor predicador, el mejor maestro, el mejor siervo, la mejor familia, y siempre esa competencia no en amor, no en edificación, sino por destruir, por humillar, por aplastar. Y tal vez esa conducta está evidenciando algo, no que son hijos de Dios, sino que tal vez son hijos de otro, y en este caso es Satanás. Puede ser que estemos engañados, o puede ser simplemente que estamos yéndonos por otro camino y debemos arrepentirnos, regresar y cambiar nuestro rumbo y volver al camino estrecho y volver a andar por donde debemos andar como hijos amados del Señor. Así que, ¿quiénes son los hijos de Dios? Nos lo va a responder Juan en el versículo número 1 del capítulo número 3. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? Son hijos de Dios, hermanos, aquellos que han recibido el amor del Padre en primera instancia. Los que han recibido el amor del Padre. Entonces dice el versículo número 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esa es la primera parte. Así que, ¿quiénes son hijos de Dios? Aquellos que han recibido el amor del Padre. Ahora, para poder profundizar un poco más, entonces, ¿cuál es ese amor? ¿O qué es ese amor? ¿O quién es ese amor? Y por supuesto, Juan nos está hablando en mirad cuál amor, haciendo referencia a algo que probablemente ya explicó y a algo que probablemente y específicamente y claramente ya pasó. ¿Qué? Pues mis hermanos, por eso nosotros estamos estudiando esta serie expositiva de Primera de Juan, porque muchas de las cosas que Juan ya dijo, pues nosotros las hemos estudiado y probablemente sabemos a qué se refiere cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cómo podrían responder ustedes a esto? ¿Cuál es el amor que nos ha dado el Padre? Creo que en resumidas cuentas podríamos resumirlo con una palabra, Cristo. ¿Cuál es el amor que nos ha dado el Padre? Cristo. Ahora, si nosotros vamos a lo que Juan ha venido enseñando en esta epístola a los hermanos que estaban viviendo una persecución en forma de seducción, en forma de irse a doctrinas erróneas como el gnosticismo, él viene hablando de el Padre que bendice, pero también viene hablando de el Hijo que es la propiciación, pero que también es el intercesor. Es el que intercede por nosotros, es nuestro abogado. Pero no solamente eso, sino también Juan habla del Santo Espíritu, que es la unción en nosotros, que nos enseña la verdad, que nos ayuda a discernir entre lo verdadero y lo falso, que nos ayuda a prevenirnos de la mentira, del engaño, del error, y que nos impulsa a vivir vidas santas. Así que cuando pensemos en mirad cuál amor nos ha dado el Padre, podría decir yo, pensemos en la Trinidad y en toda su obra perfecta, tanto de planeación como de acción. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La palabra mirad, hermanos, que está allí, es presten atención, enfóquense. Hey, necesito que piensen en esto, que recuerden esto, que se enfoquen en esto. Es una manera en la que podríamos traducir esa palabra mirad. Y las dos palabras que siguen allí, ¿cuál amor?
también se podrían traducir de otra forma para entender lo que Juan quiere decirle a estos hermanos. Y es algo increíble, algo maravilloso, algo grande. Otra manera podríamos decir, mirad cuál gran amor, cuál maravilloso amor, cuál increíble amor. Es más o menos lo que Juan está tratando de decirnos acá. Entonces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es lo que Juan está tratando de enfocarse aquí. Y noten que este enfoque, noten que esto que él está diciendo nos está llevando a algo que ya ocurrió particularmente. Porque este amor que nos ha dado no nos lo está dando constantemente, sino que nos lo dio una vez y para siempre. Esto sucedió en un momento en el pasado. Y para poder entender más fácil y poder personificar más este amor, podemos ir al capítulo 1, por ejemplo, de Primera de Juan, y recordar lo que Juan empieza diciendo en esta epístola, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. Así que probablemente cuando Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, está hablando de la comisión del Hijo, de la obra de mediación entre Dios y los hombres, de este misterio de la reconciliación que es la persona y obra del Señor Jesucristo. Así que cuando pensemos en esto, y quiero que ustedes estén pensando conmigo, mis hermanos, en este momento, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, piensen en el Señor, piensen en toda esta obra maravillosa de redención, porque allí es donde nos está remitiendo Juan para enseñarnos quiénes son los hijos de Dios. Y si nosotros pensamos de esta manera, ya todo lo que yo dije al principio, que el mundo cree, que creen que son hijos de Dios, que creen que se salvan por sus obras, que creen que tienen méritos propios y que son excelentes en todas las cosas, se descarta totalmente. El mundo es excelente en algo, y es en pecar, es en ser rebeldes en contra de Dios. Pero en salvarse a sí mismos es imposible. Por eso, miren cuál gran amor ha dado el Padre. ¿Por qué era necesario que el Señor Jesucristo viniera? Porque nuestro pecado era tan grande, era tan fuerte delante del Señor, que merecíamos un infierno en eternidad. Pero ese amor es tan grande que envía a su Hijo para morir en la cruz y redimir a los pecadores. Así que, para responder quiénes son, podríamos responder en primera instancia que los hijos de Dios son aquellos que han recibido el amor del Padre. Pero no solamente eso, sino que el texto sigue diciendo, los hijos de Dios son aquellos que han sido llamados hijos de Dios. O sea, que tienen este título, que tienen esta realidad en sus vidas. Por eso el texto dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Y este llamados es algo también que se dio en un momento determinado, que se dio en un momento puntual, en un momento particular. O sea, nosotros no seguimos siendo llamados como si el Señor nos llamara y como que ya no somos hijos y como que volvemos a ser hijos. No, eso no pasa. Y eso no pasa aún en las palabras que el Espíritu Santo está usando para ilustrarnos esta realidad preciosa del vínculo que tenemos con nuestro gran Dios, porque está utilizando la palabra hijo. Y si nosotros en la naturaleza tenemos hijos o somos hijos, nunca podemos dejar de serlo. A no ser de que hayamos hecho algo tremendamente terrible en contra de nuestros padres, al punto de que ellos digan, te desheredo, ya no te considero mi hijo. Y aún así, hermanos, sigue siendo uno su hijo, porque en sus genes, en su ADN, está la marca de que sigo siendo hijo de él, de ella, o que ellos siguen siendo mis hijos. Por eso, cuando vemos acá a Juan hablando, él habla en tiempo pasado, haciendo referencia a un momento particular, porque aquellos que les estaba escribiendo eran creyentes, pero no solamente ellos, sino él también, por eso se incluye. Entonces dice, por eso, para que seamos llamados hijos de Dios. La palabra hijos que se utiliza aquí, mis hermanos, hay dos palabras que se utilizan para hablar de hijos en las Escrituras. Y una de esas palabras, que es la que está acá
en el griego es teknon, está refiriendo a no un estado, no una posición, sino está hablando de una relación, una experiencia particular que tiene el creyente con Dios. Es decir, la palabra teknon también la podríamos traducir como procede de o nacido de. Así que aquí Juan particularmente, cuando habla de ser llamados hijos de Dios, no está haciendo referencia tal vez a lo que nosotros conocemos como la adopción, que es un estado posicional donde somos por voluntad del Señor hechos hijos de Dios delante de Él, sino que está hablando de hijos de Dios en el sentido de la experiencia, en el sentido de nacer de Dios. O sea, en este caso no lo está hablando como una posición, sino lo está hablando como algo natural. Y cuando hablamos de algo natural respecto a ser hijos de Dios, estamos haciéndolo en referencia espiritual. Es decir, aquí Juan está hablando de el nuevo nacimiento. Aquí Juan está diciendo que aquellos que son hijos de Dios son nacidos de nuevo, son regenerados. ¿Por qué? Porque ahora proceden de Dios. Otro texto nos puede ayudar a ver con más claridad esto. Vamos a ir un momento a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Este texto de Juan, capítulo 1, es un texto conocido, pero es un texto muy controversial porque algunos eruditos, algunos teólogos, dicen que, por ejemplo, el versículo, por ejemplo, dicen el versículo 13 no está en plural, sino está en singular. Sin embargo, si nosotros miramos el contexto, probablemente está en plural así, tal cual como lo tenemos en la versión Reina Valera. Así que miremos Juan capítulo 1, desde el versículo 11 hasta el versículo 13. Voy a leerlo. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 es clave para entender la palabra hijos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está la clave, mis hermanos, cuando él hace referencia a hijos, Juan, tanto en el Evangelio como en la epístola, no está haciendo referencia a la adopción, porque la adopción es una realidad. Pero en este caso, Juan se está refiriendo a otro acto muy importante que refleja el amor de Dios y es la regeneración. Cuando el Señor nos llama para que podamos seguirle, no solamente nos llama, sino que nos da vida para que podamos responderle. Y cuando nos da vida somos engendrados de Dios, somos nacidos de nuevo, en el sentido espiritual de la palabra. Y por eso somos hijos de Dios. Y miren lo interesante de Juan capítulo 1, porque dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando especialmente de los judíos. Y cuando nosotros vamos a primera de Juan, volvamos, una de las características u otra de las características de quiénes son los hijos de Dios son aquellos quienes el mundo no conoce. ¿Por qué? Miren lo que dice el texto. Capítulo 3, versículo 1 de primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Entonces Juan en el Evangelio nos está diciendo, los suyos no le recibieron. O sea, aquellos que supuestamente deberían recibirle porque tenían la ley, porque tenían las promesas, el pacto, todo esto, no le recibieron. Pero aquellos que no debían recibirle, es decir, los que eran gentiles, terminaron recibiéndoles. ¿Pero por qué? Por el gran amor de Dios. No por voluntad de varón, no por la sangre, no por nada de esto, simplemente por Dios, por la voluntad de Dios es que pudieron recibirle. Y
como ellos no le conocieron y como el mundo no le conoció y el mundo no le quiere conocer porque no lo necesita, porque el mundo se cree sabio, porque el mundo cree que se puede salvar a sí mismo, que puede hacer sus propias reglas, pues de la misma manera con los hijos de Dios va a pasar. Y por eso Primera de Juan dice, por esto el mundo no nos conoce. Entonces el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Entonces, el mundo dice que estamos locos, el mundo dice que tenemos una religión irracional, el mundo siempre está diciendo que Dios no existe, que el cielo no existe, que el infierno no existe. ¿Y por qué lo dicen? Pues primero porque no nos conocen, pero ¿por qué no nos conocen? Porque no conocen al Señor, porque niegan al Señor. Así que 3 características que les puedo dar en esta mañana, mis hermanos, de quiénes son los hijos de Dios, son la primera, aquellos que han recibido el amor del Padre. ¿Cuál amor? Ya hablamos un poco de esto. En segunda característica, aquellos que han sido llamados hijos de Dios. O sea, aquellos que por la potestad, la autoridad que Cristo tenía, han sido hechos hijos de Dios, han nacido de nuevo. O sea que una de las características de quiénes son los hijos de Dios es que han nacido de nuevo, son hijos como tal. Y una de las terceras es que el mundo no los conoce, porque no le conoció a él. Entonces, el mundo no nos conoce. El mundo no quiere saber de nosotros. El mundo nos ve como un don nadie. ¿Por qué? Porque así mismo vieron al Señor. Entonces, si cumplimos esas características, si creemos que estas son las características de nuestra vida, de quiénes somos nosotros, somos hijos de Dios. Sin embargo, ¿cómo nosotros entonces podemos evidenciar esto en la experiencia? Porque aquí lo estamos diciendo y por fe lo creemos, pero ¿se puede evidenciar a través de la vida? ¿Se puede evidenciar a través de los frutos? ¿Se puede evidenciar de alguna forma en nuestro andar, en nuestro caminar? Pues sí, mis hermanos, porque por eso Juan no solamente nos dice que hemos sido llamados en el pasado, en algún momento, sino que nos dice que ahora, hoy, somos hijos de Dios. Miren lo que dice el versículo número 2, capítulo 3, versículo 2 de Primera de Juan. Dice, el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y ahora somos ya no está en pasado, ya no está una vez, sino que es algo que es una realidad, es un presente activo, es algo que constantemente estamos siendo, o sea, somos hijos. Y bueno, quiero volver un poco a la palabra tecnón. La palabra tecnón, hijo, en el griego, en este caso, hace referencia a un recién nacido, a un niño pequeño. Cuando Juan, por ejemplo, en la epístola dice hijitos, es una palabra similar, tecnión. Entonces es niñito, se podría traducir. Y cuando hablamos de tecnón la podríamos traducir como niño, pero niño en el sentido de haber sido nacido de él, en este caso de Dios. Y cuando hablamos de un tecnón, un niño, este niño tiene que aprender a gatear, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a caminar, tiene que seguir el ejemplo de su padre. Y miren que hay 2 rasgos principales que son muy interesantes en un niño. Cuando nace un niño, cuando es recién nacido, ¿qué es lo primero que normalmente hace un niño? Lo primero que hace es llorar, ¿cierto? Lo primero que hace es gritar, quejarse tal vez. ¿Y qué es lo segundo que hace? Que conforme va pasando el tiempo a la larga, va a empezar a imitar a sus padres, su forma de hablar, tal vez su forma de ser, su forma de comportarse, etc. Entonces, ahí están los 2 rasgos del nuevo nacido también. Nosotros que hemos sido regenerados, ¿qué es lo primero que hacemos cuando somos regenerados? Llorar, arrepentirnos, dolernos. Entonces, en una forma hay un símil allí. Entonces nosotros nos dolemos, nos arrepentimos y vamos al Señor porque ahora somos nuevos nacidos, porque ahora vemos quién es Él. Él es nuestro Padre ahora. ¿Por qué? Porque Él nos ha rescatado, porque Él nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Pero después, ¿qué hacemos? Como niños, tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir tomando la leche espiritual, tenemos que ir aprendiendo a caminar e imitar a nuestro Padre. Así que, así
quiero que pasemos a otra sección y es la segunda pregunta que les hacía al principio. Entonces eran dos. La primera era, ¿quiénes son hijos de Dios? Y ya vimos un poco cómo Juan nos responde esta pregunta. Y la segunda es, ¿cómo saber si somos hijos de Dios? Entonces, ¿cómo saben ustedes, mis hermanos, y cómo sé yo si en realidad somos hijos de Dios? Porque hay muchos que profesan ser hijos de Dios. Los no creyentes, aún los que no tienen la palabra del Señor, aún los que no conocen las verdades del Evangelio, profesan ser hijos de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos quién es hijo de Dios? ¿Quién realmente es hijo de Dios? ¿Ustedes son hijos de Dios en realidad? Porque pueden decir sí, pero lo pueden saber a través de su comportamiento, de su forma de ser. Y la respuesta de Juan entonces acá es sí. Y vamos a ver dos aspectos que él nos enseña. ¿Cómo saber si somos hijos de Dios? En primera instancia, lo sabemos si somos justos. Lo sabemos si somos justos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Dice así: si sabéis que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahí otra vez está el énfasis de Juan del nuevo nacimiento. Entonces, ustedes y yo sabemos que Dios es justo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver de una manera perfecta y manifestada? A través de Cristo. Cristo vivió una vida justa perfectamente. Y Cristo es Dios. Y si nosotros afirmamos que Cristo es Dios y que Cristo vivió una vida perfectamente justa, entonces, ¿cómo debemos andar nosotros? Ya lo habíamos visto en 1 Juan. El que ve al Señor debe andar como Él anduvo, dice 1 Juan. Y de la misma manera aquí Juan nuevamente dice, si sabéis que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Qué es esta justicia? Es una justicia práctica. No es una justicia de un concepto doctrinal que va a quedar solamente en nuestras mentes, ¿no, mis hermanos? La manera en que nosotros sabemos si somos hijos de Dios es si en realidad estamos practicando la justicia, una justicia experiencial, una justicia de hijos que quieren imitar a su padre, una justicia de recién nacidos, una justicia de hijos de Dios. ¿Qué es esta justicia? Esta justicia es rectitud. Es la manera que podríamos traducir también la palabra justicia. Es obedecer la ley de Dios, no la ley de los hombres, no nuestras propias leyes, no las que nos convengan o obedecer tal vez en cierta manera, sino obedecer la ley de Dios. Y aquí me gusta un texto que nos puede ayudar a tener un panorama de qué significa esta justicia. Y es un texto que es un cántico que nosotros tenemos, y es Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Si ustedes recuerdan esta canción, voy a cantarles un poquito. Dice, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Ese texto en Miqueas capítulo 6, versículo 8, nos enseña que no solamente Juan, hermanos, dice que la evidencia de un verdadero hijo de Dios es hacer justicia, sino que todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, nos enseñan quiénes son los verdaderos hijos de Dios y cómo saber quiénes son hijos de Dios. Hacer justicia, misericordia y ser humildes, humillarnos delante del Señor. Esa es la justicia que Juan está enseñando acá, rectitud, obedecer la ley de Dios. Sin embargo, es interesante que este texto no nos está mandando a ser justos. Este texto nos está enseñando que la evidencia de un verdadero hijo de Dios es ser justos.
O sea, es algo natural. Está diciendo, aquellos que son nacidos de Dios, por naturaleza van a hacer lo que es del Señor, van a obedecer la ley. Ahora, entre paréntesis, como siempre, no lo vamos a hacer perfectamente, pero lo vamos a hacer progresivamente, porque como un hijo imita a su padre, cada día más se va a parecer precisamente en su carácter justo, correcto, aún dentro de la sociedad y por supuesto dentro de la ley de Dios. Entonces el Hijo se va a parecer más aún en lo bueno y en lo malo. Sin embargo, nuestro Padre Celestial no tiene nada malo, sino que es perfecto. Así que lo único en lo que nosotros nos podemos seguir pareciendo cada día más a Dios es en sus perfecciones, en su piedad, en su justicia, en su bondad, etcétera, en todas estas cosas. Así que aquí no nos está diciendo sean justos, está diciendo es la evidencia de un verdadero hijo de Dios es que es justo. No está exhortando a que sean justos, está diciendo si ustedes quieren conocer a un hijo de Dios, lo van a ver en su forma de comportarse, en su forma de humillarse delante del Señor, en su forma de obedecer la ley, o sea, en una justicia práctica. Hay otro pasaje que el mismo Señor Jesús utiliza para mostrar estas realidades y queremos saber si somos hijos de Dios. Y es aquel pasaje muy conocido de Mateo 7 que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Sino qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces muchos dicen, soy hijo de Dios y van caminando, soy hijo de Dios, conozco la doctrina, tengo el conocimiento de la palabra, la teología perfecta, correcta, pero en la justicia práctica lo está evidenciando. Porque puede profesar todo eso, como el que profesa Señor, Señor, pero la evidencia para poder saber si es un hijo de Dios es esta, ser justo. Por eso entonces, 1 Juan dice, si sabéis que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mis hermanos, no nos engañemos. Piense usted y yo, si en verdad vivimos practicando esta justicia, practicando la justicia de Cristo, o si en realidad estamos en contra de Él. Porque si vivimos constantemente en injusticia, en pecado y en rebelión, probablemente no seamos hijos de Dios. Esa es una de las primeras características para poder saber si soy o no un hijo de Dios, la evidencia de una justicia práctica. Ahora, la segunda característica, y la última acá en este texto, es que podemos saber si somos hijos de Dios si nos estamos purificando. Si nos estamos purificando. Por eso entonces el capítulo número 3 dice, el versículo 3, y ya ahorita leemos el versículo 2 completo, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta palabra purificar, agios, es una palabra que a veces también se utiliza y se traduce como santificación. O sea que aquí cuando Juan está diciendo se purifica, está hablando de la santidad, de una santidad que no es instantánea, no es una santidad de un momento y ahora somos santos perfectamente, no, está hablando de una santidad que es progresiva, que es conforme al imitar a nuestro Padre, al ir creciendo, al ir aprendiendo. Entonces, ¿cuál es esta esperanza por medio de la cual nos purificamos? Pues es la que dice el versículo número 2. Entonces voy a leer el versículo 2 y 3 nuevamente. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Entonces, noten en primera instancia que el versículo número 1 habla del pasado, de algo que ya ocurrió y del derramamiento del amor de Dios en el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero no solamente eso, sino que ahora en el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios en el presente, constante, activamente somos hijos de Dios. Entonces nos ha derramado Dios un amor tan grande para ser llamados hijos de Dios que hoy día aún lo somos y que en el futuro lo seremos completamente, perfectamente, maduramente, ¿cuándo qué? Cuando venga el Señor Jesús. Por eso el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es eso que hemos de ser? Pues hijos completamente, en todo el sentido de la palabra. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que el anhelo de la venida del Señor Jesús
por verlo manifestado, también nos va a llevar a ser semejantes a Él. Noten que es semejantes, no iguales. Vamos a ser semejantes a Él. ¿En qué sentido? En el sentido de que esa justicia práctica que hoy estamos aprendiendo, por medio de la cual también nos purificamos teniendo la esperanza de la venida de Cristo, cada día va a crecer. Y cuando el Señor venga, vamos a ser perfectos en ese sentido, justos completamente, purificados completamente, para poder seguir al Señor por toda la eternidad y amarlo para siempre. Eso es lo que entonces Juan nos está diciendo acá. Entonces, sabemos si somos hijos de Dios si nos estamos purificando. ¿Por qué? Porque esta esperanza de la primera manifestación de Cristo, pero también de una segunda manifestación, y nuestra esperanza puesta en esta segunda, nos lleva a cada día a vivir en justicia, a cada día aferrarnos más al Señor, a imitarlo más, no apartarnos más de Él, sino a aferrarnos más a Él. Entonces, esta esperanza nos purifica. ¿Por qué? Porque nos apartamos del mal, porque nos apartamos del pecado, porque nos apartamos del mundo, de nuestra propia carne, de Satanás, porque nos quitamos de allí y nos vamos para el camino correcto, nos vamos detrás del Señor. Entonces, un Cristo puro tiene cristianos puros, o un Cristo puro demanda purificación en sus seguidores. Aunque acá en este texto nuevamente, Juan no está mandando que seamos puros. Juan lo que está diciendo es la evidencia de un verdadero hijo de Dios es que se va purificando, que tiene la esperanza de la venida de Cristo y que se va purificando de día en día. Esa es la evidencia. Esta es la evidencia que usted debe comprobar, en la que usted debe autoexaminarse para ver si en realidad es hijo de Dios. En medio de esta lucha, en medio de esta batalla que tenemos día a día, hermanos, contra el pecado, contra nosotros mismos, la esperanza de toda la obra de Cristo es la que nos purifica. Y no solamente eso, sino que Juan dice, mirad cuál amor. O sea, recuerden cuál fue el gran, absoluto, increíble y maravilloso amor con el que Dios nos ha amado para que seamos llamados hijos de Dios. No podemos desfallecer, no podemos rendirnos, no podemos sentirnos derrotados cuando Cristo venció. No podemos echar para atrás cuando Cristo está adelante. Tenemos que seguirle a Él, tenemos que imitarle, vivir esas vidas que agraden al Señor, porque es una vida de un nacido de Dios, es la vida de los hijos de Dios. Y para terminar, hermanos, quisiera que fuéramos a un texto que nos ayuda a aterrizar también esta idea en palabras de Pablo, Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, hablando de la regeneración también, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Otras palabras para decir lo mismo que Juan está diciendo acá. Si somos nacidos de Dios, en la esperanza de la venida de Cristo nos purificamos, nos santificamos, porque un día seremos semejantes a Él. Entonces, ¿somos hijos de Dios? Por la fe lo sabemos. Somos hijos de Dios, en nuestra vida lo evidenciamos. Mis hermanos, ánimo a poder reflejar esto en sus vidas. Por supuesto, yo también en mi vida. Porque si hacemos lo contrario, tal vez nos estamos engañando. Y tal vez lo que necesitamos es arrepentirnos y creer en Cristo Jesús. Porque estamos viviendo vida de engaño. Tal vez llevamos mucho tiempo en nuestra iglesia local, o si alguno está escuchando en su iglesia, tal vez lleva mucho tiempo congregándose, pensando que es un hijo de Dios, pero en realidad no refleja justicia, en verdad no tiene esperanza, en verdad no se está purificando día a día. Arrepiéntase y crea en el Señor.
para que pueda ser hijo de Dios. Y si usted en verdad cree y se arrepiente, después se va a dar cuenta de cuán grande amor es el de Dios. Porque no solamente estaba allí, sino estaba antes de la fundación del mundo planeando toda esta redención preciosa para aquellos que no merecían sino el infierno. Y por eso es un gran amor, hermanos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que nos enseñas a través de tu palabra. Por darnos de tu amor, Señor. Por llamarnos hijos de Dios. Por mostrarnos que el mundo nos aborrece porque aborreció primero al Señor y a ti, Señor. Gracias, Señor, por la evidencia que podemos ver en nuestras vidas a través del Santo Espíritu que nos impulsa a vivir justamente y a vivir puramente, santificándonos día a día, Señor. Señor, tú eres bueno y maravilloso y nos ayudas en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, porque aunque somos hijos, muchas veces somos rebeldes, Señor. Muchas veces somos desobedientes, pecamos contra ti, Señor, te ofendemos. Ayúdanos, Señor, a imitarte más, a que con tu ejemplo podamos seguirte, Señor. Capacítanos, llévanos de la mano como hijos amados, como niños, para que podamos seguir este camino y aprender más de ti, Señor. Poder escucharte a través de tu palabra, poder escuchar las correcciones, la instrucción y la disciplina que tienes para nosotros a través de tu revelación, pero también en nuestra vida, Señor, a través de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos. Ayúdanos, Señor, a cada día ser más maduros en esta relación familiar que tenemos contigo, Señor. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos en Cristo, porque Él es el unigénito, porque Él es el precursor, Él es el Hijo por naturaleza perfecto. Nosotros, Señor, lo somos por tu gracia, por la adopción, por la regeneración. Señor, ayúdanos a poder amarte cada día más y apartarnos del mal para seguir el bien. Señor, ayúdanos porque te necesitamos, porque somos polvo, Señor, porque muchas veces no queremos hacer lo que tú nos mandas, lo que tú nos dices. Ayúdanos, Señor, también a arrepentirnos, a confesar nuestro pecado y a limpiarnos en la sangre de nuestro Señor Jesús para poder seguir avanzando en esta vida que nos has dado, para que vivamos sobria y justamente. Señor, te damos gracias por las miles de bendiciones que nos das, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, entonces les deseo un feliz día del Señor. Espero que, como nuestro hermano Andrés a veces también nos anima a que hagamos las aplicaciones pertinentes en nuestros hogares respecto a cómo la palabra afecta a tu hogar y a ti. Medita en la palabra del Señor, anímate en esto, mira la seguridad que el Señor da y disfruta el resto del día que el Señor te da para descansar. Ánimo, mis amados hermanos, y que tengan un buen día en el Señor.